Saludo muy especial para todos nuestros lectores de la unidad de medios de Opinión Caribe y El Callejero. Hoy estamos con una persona muy conocida por todos, pero tal vez desconocida de la parte personal. Conocemos sus logros políticos, sus metas, tantos proyectos que se trazó, unos que se han llevado a cabo y otros que todavía están en el imaginario del doctor Rafael Martínez. Bienvenido a esta entrevista. No, muchas gracias, un saludo para todos los integrantes de Unidad de Medio y bueno, con gusto a todas tus inquietudes. Vamos a partir del inicio, hablábamos hace un momento. ¿Quién es Rafael Martínez? Bueno, Rafael Martínez es es un hombre que se ha hecho a pulso, que tiene 4 hijos, estoy como en segundo matrimonio, que he llegado a la alcaldía de Santa Marta por la gracia de Dios y porque a lo largo de mi vida y en ese andar he tenido una infinidad de oportunidades que no solo me llevaron a formarme académicamente, sino a ocupar cargos tanto en el sector público como en el sector privado, que me permitieron ascender hasta terminar postulando mi nombre a la alcaldía de Santa Marta. Tener la suerte de haber tenido en el camino buenos amigos, buenos padrinos, y me defino como una persona responsable. Rafael Martínez, fundamentalmente, he tratado de ser responsable, coherente, consecuente con mis ideas, con unos valores y unos principios que yo veo a veces perdidos en una sociedad, que los antivalores son como la constante y lo que algunos esperan de los otros, eh, y comprometido con una causa. Hace 45 años nació en Guamal, al sur del departamento, donde la pobreza, la falta de oportunidades logra golpear a todo este sector. ¿Cómo surge entre las cenizas Rafael Martínez? Bueno, tiene que ver con mi mamá. Obviamente venimos de una familia muy humilde, de un corregimiento de Guamal, imagínate, donde no había ni luz eléctrica, ni vías, ni condiciones mínimas de sobrevivencia digna. Se pasaban muchas necesidades. Mi mamá se fue a buscar nuevos horizontes en Bogotá como muchacha del servicio, y luego me recogió del pueblo y me llevó a otro municipio, al Banco. En el Banco viví con una tía un tiempo y de ahí mi mamá pues no le fue bien, o buscó otros horizontes y se fue para Venezuela en la época de migración de colombianos hacia Venezuela. Allá nos fuimos a Caracas desde los 6, 7 años y allá estuvimos hasta los 13 años. Vivíamos pues con una familia también humilde, vivía con mi padrastro. Mi mamá pues tuvo 6 hermanos más, al final somos 7. Yo soy el mayor y luego, bueno, después de 13 años me vine a Colombia a vivir otra vez al pueblo, pero una tía aquí en Santa Marta, porque ya nos vinimos 2 hermanos, le dijo a mi otra tía con la que vine a vivir que me viniera para Santa Marta, que ella me apoyaba y digamos, se hacía responsable por lo que restaba de mi crianza. Y efectivamente me vine a Santa Marta, con ella viví un tiempo, y bueno, después ya me independicé y digamos que he empezado desde entonces a trasegar solo por la vida. Alcalde, su vida puede ser una radiografía de tantas personas que dejan la provincia a buscar una superación en la ciudad. Efectivamente, pues la falta de oportunidades en nuestros municipios, en nuestros pueblos, lleva a que las personas busquen otros horizontes. De hecho, el otro hermano mío, que también se vino conmigo de Venezuela, estuvo en el pueblo, él terminó el bachillerato y luego pues buscó horizontes en Bogotá como policía. De hecho, creo que acaba de salir pensionado como policía en la ciudad de Bogotá. Yo, como te digo, por las circunstancias de movimiento de mi mamá, terminé en Caracas, luego me vine acá. Y definitivamente en el pueblo lo que consideraron las tías de ese momento era que tenía más oportunidades en Santa Marta, y me vine a terminar el bachillerato la primaria en Santa Marta. De hecho, terminé quinto de primaria en la Santander. Luego entré al INEM y ya en el INEM, digamos que empecé a responder o
Estudié un año en el INEM y luego ya empecé a responder solo por mi formación en el resto del bachillerato. Al despertarse cada mañana y al ver una pobreza en el pueblo, la falta de oportunidad en su casa, ¿en algún momento pensó en esto no va más? ¿Me voy a quedar aquí? ¿Hubo alguna barrera en ese momento de crianza que le impidiera pensar en un futuro, en soñar? No, yo siempre he tenido como una bendición, un ángel que me ha llevado, porque en medio de las dificultades y de las circunstancias, ese ángel siempre me dijo, hay que estudiar, hay que formarse. Y de hecho, digamos, el sacrificio y el esfuerzo los he tomado como parte natural del proceso de crianza y parte del proceso natural de la vida. Yo por eso a mi hijo mayor de 14 años le he dicho que hay que trabajar desde temprano para que vea que las cosas en la vida cuestan. Como mucha gente en Santa Marta y en Colombia que tiene que rebuscarse, salir a trabajar. De hecho, yo en diciembre puse a trabajar a mi hijo de 14 años en una ferretería. Un poco no solo para que vea los esfuerzos con los que yo me he hecho, sino que la vida es una vida de sacrificio, de esfuerzo, que no todo nos lo deben de dar, que uno tiene que salir adelante también con esfuerzos propios. Yo siempre he estudiado y cuando llegaron y tuve momentos que pensaba ya no voy a poder más, buscaba alternativas y tanto que, por ejemplo, me tocó terminar el bachillerato de noche y lo terminé y luego terminé el bachillerato, bueno, ahora la universidad y yo hay días que salía para la universidad, solo salía para la universidad sin plata y sin saber qué iba a desayunar, ni almorzar, ni cenar, pero bueno, con esfuerzo, con sacrificio y con la ayuda de amigos, de muchos amigos que te ayudan por un lado, te ayudan por otro, sacamos adelante la carrera. ¿Recuerda su primer empleo? Sí, yo recuerdo que muy pelado trabajé en un camión en Venezuela, fue en Venezuela a los 7, 8 años. Hay unos camiones que se acondicionan atrás y van por los barrios y hacen paradas y venden frutas, tomate, cebolla, verdura, la papa, el tomate. Le tocó gritar, le tocó No, gritar. yo iba atrás y yo era el que despachaba. El conductor anunciaba con el megáfono, entonces yo despachaba. Luego recuerdo también, porque era por temporada, porque estudiaba. Además para ayudar a mi mamá y además también porque para darme mis propios gustos. Recuerdo que acompañaba a un albañil y desde pelado tiraba pala, tiraba concreto. El señor Fernando, me acuerdo. Luego recuerdo que vendí pasteles porque necesitaba recursos para comprarme mis cosas y ayudar a mi mamá. Y esa anécdota es buena porque yo vendía pasteles, entonces resulta que de cada 5 pasteles la plata de uno era mía o de un amigo porque salimos entre los dos. Y me acuerdo que a los 15 días decidimos no vender más pasteles porque cada vez que vendíamos 4, bueno, tú te comes este. Después vendíamos 4 más, yo me como el otro. Y así trabajamos 15 días y entonces no funcionó porque nos comíamos la ganancia. Luego trabajé recogiendo semillas. Un señor me invitó a recoger semillas de palma en los jardines de los barrios ricos de Venezuela y recogíamos eso. Vendí paletas en la playa en Caracas. Todo eso te estoy hablando de entre los 8 años y los 12 años. Intenté criar conejos para hacer de eso también un negocio, no funcionó. Y bueno, luego terminé viniéndome para acá. Acá en Santa Marta, cuando ya vivía con mi tía, necesitaba y me gustaba pues buscarme recursos para mis gastos. Me fui a trabajar al Poli con el señor Darío, él trabaja en la alcaldía, después me lo encontré en la alcaldía, un excelente señor Darío, trabaja en el área de almacén. Él me daba un plante y yo en el restaurante atendía y luego de la jornada del restaurante me iba a la zona de softball a vender cerveza. Allí trabajé un tiempo. Luego después sí me fui a cobrar, ahí duré gran parte, digamos, como cobrador, ayudante en las bucetas un buen tiempo. Ahí tuve una bendición de encontrar a un señor que me dio la mano, que me permitió en algún momento cobrar solo en las tardes, es decir, en la mañana estudiaba y cobraba en las tardes. Obvio, cuando tú vas creciendo, tus gastos van aumentando, ya me había independizado, tenía que pagar piezas, la ropa, empieza ya también uno a tomar, a salir con... ¿A cuántos años se independiza? Yo me independicé alrededor de los 15, 16 años. Quiere decir que a los 15 o 16 años ya no era vender por ayudar, sino
vender, trabajar para para sostenerme sostenerlo. y bregar por un futuro. Exactamente, para pagar la pieza, para comprarse uno su ropa, para los pasajes. Incluso como los gastos van aumentando, porque tú gastas más en la medida que también empiezas a salir con mujeres, tomar, no me alcanzaba lo que me ganaba en la buseta, y me acuerdo que alguien me invitó a tirar caja en el puerto, entonces yo me iba así, salía de la buseta y a trabajar, ¿cómo se llaman? Lo llamaban los paraguayos. Yo trabajaba de paraguayo, es decir, en las noches nos íbamos a cargar al puerto. Recuerdo que la primera vez, por la falta de experiencia, era cargar caja de banano. Y como no sabía, pues cargué muchas cajas, pero cada vez que cogí una caja, tocaba el banano y eso como que me fue abriendo las uñas, al punto que al día siguiente no podía tocar nada porque estaba muy Sensible. muy sensible. Pero bueno, ahí también trabajé en varios meses, incluso a veces me iba de corrido porque terminaba la jornada del puerto a las 4 o 5, me iba, me cambiaba y para el colegio. Hasta que ya después, pues simplemente terminé mi bachillerato y el primer empleo como formal, digamos, por parte ya de un contrato, lo tuve con la unidad nacional, la unidad de reinserción aquí en Santa Marta, luego del proceso en la que estaba una excompañera de Carlos dirigiendo la oficina. Digamos, fue como mi primer empleo formal. Formal. Todas estas vicisitudes vividas en la etapa de la juventud, ya casi la adolescencia, le ayudaron a estructurar una forma de pensar diferente a su llegada al gobierno. Pues mira, uno cuando pasa todas las necesidades y ve que va saliendo adelante, evidentemente te sensibiliza frente a los demás y frente a la falta de oportunidades y lo que necesita la gente. Pues saber que tú vas al colegio con unos zapatos que yo me acuerdo que yo iba a los compraba, valían 1.000 pesos en el mercado, de esos abuelitas, que después de un mes, 2 meses o 3 meses estar usándolo, ya la suela se gastaba tanto que cuando pisabas un húmedo sentías sentías la humedad en el pie. Todo eso obviamente va formando tu carácter y, digamos, va consolidando de pronto una inclinación ideológica. Pues tú vas estudiando, vas formando, vas leyendo y te vas encontrando gente que te invita a reflexionar ya más desde el punto de vista teórico y académico sobre la igualdad, la desigualdad, el papel del Estado, el papel de los privados, y tú empiezas a interesarte ya un poco más desde la perspectiva política en torno a lo ideológico y al papel que puede jugar un individuo. Entonces así fui entrando poco a poco con varios conocidos en el INEN. Yo participaba en todas las marchas del INEN. Me acuerdo de las luchas del movimiento estudiantil por la tarifa diferencial, por los buses TCS que estaban en Santa Marta y que en ese entonces cobraban menos a los estudiantes con la tiquetera. Eso fueron movilizaciones, incluso las cosas una vez esas nos detuvieron también. Yo estuve detenido, un grupo de estudiantes, precisamente por esas revueltas, porque salían del INEN, se sacaba los de la normal, se venía bajando, se sacaba los de Rodrigo y se llegaba al liceo y ahí se hacían esas manifestaciones. Ahí en ese proceso conocimos mucha gente y vimos, digamos, nos sensibilizamos más frente a esa realidad y del papel que pueden jugar los individuos en esas luchas. Entonces, lo que hemos hecho ya en el ejercicio digamos, del poder es trabajar por una causa, que aquí no se trata de una causa que va de ricos contra pobres, de ninguna manera. Es una causa en la que lo que buscamos y lo que hemos buscado es que por lo menos los aparatos públicos, las entidades públicas, las instituciones públicas o las políticas públicas estén en función de las mayorías, es decir, que le sirvan a unos y que le sirvan a otros. Por ejemplo, yo estaba en la universidad, con mucho sacrificio, estaba haciendo administración de empresas cuando encargaron en ese entonces a un compañero, a Carlos Caicedo, en la Universidad Magdalena. La Universidad Magdalena duró un año en paro por la desinstitucionalización, por la crisis económica y porque la habían saqueado, se la habían robado, como se robaron la licorera, la beneficencia, la lotería, Electromag, Invisan, todas las entidades públicas colapsaron, quebraron, en Pomarta, todas. Y esa universidad iba para lo mismo. Y yo recuerdo que la llegada del doctor Caicedo fue precisamente para adelantar un proceso primero de elección y que empezara la universidad un proceso de recuperación. Al final, mira, la universidad se recuperó
con el liderazgo de él y el apoyo de todos los estudiantes, o mayoritariamente los estudiantes respaldamos esas iniciativas de refundar la universidad. Y gracias a esa universidad soy profesional, y muchos en el Magdalena, en Santa Marta y en Colombia fuimos profesional por esa universidad que se rescató, porque yo no hubiera tenido para pagar ni la Sergio ni la UCC, que eran las universidades de ese momento privadas acá, o las otras, no había muchas, no tenía condiciones. Entonces ahí es donde juega un papel importante la oportunidad y el papel de lo público, que no es gratis, que se ajustaron matrículas. Bueno, pero al final, por ejemplo, yo hoy trabajo, gano un sueldo como lo ganan todos los que nos hemos graduado en las universidades públicas, y a la universidad no vamos a devolver, mira, gracias por, ¿cierto? Entonces, al final también es una inversión para sí mismo. Lo cierto es que gracias a esa universidad y al rescate de ese proceso pudimos ser profesionales. ¿Pensó alguna vez en ser alcalde de Santa Marta? No, yo realmente he sido una persona en la que he hecho parte de un proceso, de un proyecto. He militado esa causa, que evidentemente ha liderado Carlos. Y siempre me he considerado un soldado. Mira, en la universidad yo luego me gradué, salí, trabajé en Coca-Cola un tiempo, de desarrollador Maxa, era preventista, ya profesional. Fue de los primeros desarrolladores Maxa que tuvieron en Santa Marta. Y luego volví a la universidad y ascendí en la estructura organizacional. Coordinador académico, profesional en servicios generales, profesional de servicios generales y almacén, director de programa y decano. Y estaba cómodo en un puesto como decano, cuando en ese momento la clase política que quería entrar a la universidad porque ya estaba recuperada administrativa y financieramente sacó a Carlos. Y yo renuncié. ¿Para qué? Porque como había una agresión política, había que dar una respuesta política. Y yo renuncié a aspirar al consejo. Lo hicimos en ese momento con 3, 4 compañeros. Al final no llegué, me faltaron unos votos, saqué 1.740 votos al consejo, sin comprar votos, sin maquinaria. Y ese fue como una primera Aproximación. no, fue una renuncia, una primera aproximación al tema electoral, pero digamos una demostración más de que la causa era la defensa de la universidad y la defensa de un proyecto al final que pudiera mostrarle al distrito, al departamento y a Colombia que si las entidades públicas se administran bien, pueden dar oportunidades para todos. Entonces, después me fui, gané un concurso en el Atlántico y luego en el proceso de campaña de Carlos renuncié para acompañarlo en su candidatura, y obviamente después integré el gobierno, y estando en el gobierno renuncié 2 veces. Una, renuncié, recuerdo, porque para no inhabilitarme como aspirante a la Cámara si se daba esa oportunidad, y obviamente pues lo discutimos, lo concertamos en el seno del movimiento, eh, y yo renuncio. Es decir, yo he propuesto, he tenido el apoyo de quienes dirigen el proyecto, pero digamos no tengo una agenda oculta, nunca tuve una agenda, bueno, voy a hacer esto para ser alcalde, ¿no? De hecho, en el proceso de decidir quién podía darle continuidad, un año antes de las elecciones, en el 2015, lo que había era que salir a defender lo que se había hecho. Porque recuerda que el proceso del gobierno anterior viene de la ceniza, de la ruina, y muchos proyectos venían apenas en proceso de diseño y de contratación. Y yo renuncié a caminar la ciudad contando por qué Santa Marta estaba cambiando, y luego eso fue cuajando y derivó obviamente en una candidatura con las banderas de continuar todo ese proceso, y bueno, nos permitió llegar al cargo. Alcalde, ¿por qué los taxistas de Santa Marta lo quieren tanto? Bueno, los taxistas, primero porque bueno, yo he sido solidario con las causas de los taxistas, de los conductores, de los vendedores y de toda la gente que se hace a pulso. Evidentemente, tenemos la crítica de algunos. Por ejemplo, si tenemos una unidad defensora del espacio público que está defendiendo el espacio público y recuperándolo, quienes se ven afectados por esos operativos de pronto no les gusta. Pero tú no puedes hacer el gobierno con cálculo político ni con cálculo electoral. Al final nosotros le propusimos una agenda a la ciudad.
agenda que se ha ido cumpliendo. Si tú miras, por ejemplo, Santa Marta está entre las ciudades con la menor tasa de desempleo por la inversión pública. Y estábamos del primero y ya estamos de cuarta entre las ciudades con mayor informalidad. Es decir, ya empezamos a bajar. Quiere decir que si presionamos y avanzamos en una política coherente de capacitar a la gente, de conseguirle capital semilla, la gente se va formalizando. Porque no tiene sentido que alguien se pase 30, 40 años de su vida a sol y sereno en la calle. Es decir, tiene sentido es que hay que matar esas vacas y darle nuevas oportunidades. Los taxistas, particularmente, creo que la afinidad, y porque hemos propuesto una política desde el periodo anterior clara frente a el transporte público colectivo y el transporte público individual. Por ejemplo, en Santa Marta había cupo de taxi, tráfico de cupo, en 2 años metieron 1030 taxis. Eso llevó a que se generara el pico y placa. Nosotros cerramos el censo, iniciamos el proceso de chatarrización, hemos hecho procesos de capacitación, sacamos lo del registro único de conductores y hemos tratado de darle la mayor transparencia a la unidad de tránsito que normalmente son corruptas. Tráfico de influencia, platilleo por debajo. O sea, las unidades más corruptas en un ente público son o están en tránsito, en gobierno, en las unidades de control como salud, como las unidades ambientales. Entonces son entidades en las que tú debes trabajar permanentemente por depurarlas, por impregnar un sentido ético del ejercicio sin dádivas. Se ha hecho, hay que seguir avanzando, no deja haber ningún tipo de ruido y siempre le decimos a la ciudadanía, denuncie, no pague coimo. Entonces los taxistas es una relación, primero porque yo también manejé taxi, yo tuve un taxi que me duró como 8 meses, 9 meses y afortunadamente el taxi se acabó, un accidente. Y bueno, hasta ahí llegó mi historia empresarial como taxista. Sí, pero yo mismo lo manejaba y lo hago. Y te digo una cosa, y el día que tenga que hacerlo, lo hago, porque, o sea, no, a mí no me da miedo el trabajo, no me da miedo el trabajo. Y de las cosas que añoro, porque los cargos también te alejan de ciertos espacios, es poder salir del cargo bien y con mi buen nombre intacto, porque yo entré sin nada y aspiro a irme sin nada, solo con el buen nombre que hemos construido. Pero irse a una esquina a mamar gallo con los taxistas es la cosa más relajante y chévere que uno pueda hacer. Tener esos espacios donde se comparte, se chismosea, se habla, se conoce la realidad. Conoce la realidad de todo el mundo. Alcalde, usted ahorita mencionó una frase que me llamó mucho la atención antes de empezar la entrevista, cuando le preguntábamos por las fotos de su infancia. Y usted dijo, el río se las llevó. Ah, sí. ¿Qué se llevó el río? ¿Y qué nos alcanzó a llevar el río en la vida de Rafael Martínez? Bueno, no, nosotros vivíamos en el Prehuétano un tiempo que vivía con mi tía, ahí se metía el agua, y muchas de las cosas se perdieron en esas inundaciones. 2, digamos que también por, la movilidad que tuve siendo joven, no me quedaron muchas fotos, no tenía muchas fotos. Pero yo veo esas circunstancias como bueno, lo que nos ha tocado vivir, es lo que hemos tenido, pero no guardo ningún resentimiento porque haya tenido que pasar por esas necesidades. Y lo que creo es que hay maneras de construir mejores oportunidades. De pronto con autoridad. Por ejemplo, de pronto no debíamos haber vivido a la ladera del río. Pero tú vienes a ver y es que no había políticas de vivienda. No había programas de vivienda en el distrito. No las había. En el periodo anterior, el doctor Bello consiguió 4.000 viviendas de Ciudad Equidad. Nosotros en este periodo nos hemos encargado de generar suelo para alrededor de 20.000 viviendas. Es decir, para que los que no tienen puedan acceder a una vivienda digna, obviamente haciendo un esfuerzo, como todo el mundo. Yo por lo menos he hecho mi esfuerzo y estoy pagando una casa, y así debe hacer todo el mundo, o sea, hacer un esfuerzo si quiere darle mejores condiciones obviamente a sus hijos y a su familia. Su vida de esfuerzo y ahora pues estas vicisitudes de políticas,
¿Cree que ha mejorado? O la pregunta sería, ¿cómo lo ve su hijo? Bueno, yo a mi hijo no sabría, habría que preguntarle a él, pero sé que he tratado de darle el mejor ejemplo. He tratado de darle, de sembrar en él los mejores principios, los mejores valores. Eh, pues ha visto que su papá ha estado vinculado a una causa, en una lucha política por sacar adelante una ciudad, que todo lo que prometí lo he ido trabajando, la mayoría se ha ido cumpliendo. Evidentemente nos quedan todavía unos meses en los que vamos a seguir materializando ese plan de desarrollo. Pero si tú me preguntas, tú coges mi propuesta de gobierno y coges el plan de desarrollo, te das cuenta que la mayoría se ha trabajado y hay resultados para mostrar. En este tiempo, un poco de reflexión, de descanso, podríamos decirlo, ¿cómo es un día de Rafael Martínez? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Cerca del mar. Bueno, no, me levanto temprano y normalmente pues seguir las noticias, mirar el tema de redes. Y digamos que se pasa el día un poco, bueno, leyendo, viendo películas y esperando que se gaste el tiempo, que el día pase para que llegue un nuevo día, porque un poco obviamente durante todos estos días que son vacaciones forzosas, la mente no deja, digamos, no descansa, porque no estamos aquí por gusto, estamos aquí injustamente, por una injusticia, por una decisión política de un juez que debió darme garantía y no me las dio. Entonces, lo que estamos es todos los días llenos de incertidumbre, de expectativa, y obviamente con la esperanza de que se falle rápido y se falle pronto, para que se nos resuelva nuestra situación y que se falle favorablemente. Lo único que hemos pedido es que se falle en derecho. Eh, yo, pues obviamente, he dedicado un poco más de tiempo entonces por ejemplo, me operé un pterigio que tenía, hace 3 años tenía parado esa operación, aproveché estos días, me los operé, compartir más con mi esposa, con mi hija pequeña, y bueno, un poco mirar el plan de desarrollo, bueno, qué hemos cumplido, qué no hemos cumplido, y si ahora que volvamos, en dónde vamos a concentrar los esfuerzos para, digamos, llevarlo a una materialización que pienso yo va a estar entre 90 y 95%, con el favor de Dios. ¿Querría en un futuro seguir luchando por esta causa en otra instancia del gobierno? Hombre, a veces da vaina, da pesar e impotencia ver cómo ciertos órganos de control están haciendo más política que los políticos. Yo dije en estos días que invitaba al procurador regional a que se dedicara a hacer política, para que pudiera adelantar los programas, los proyectos que él quiere. Y así hay muchos actores políticos dentro de los órganos de control. Yo nunca le he pedido a nadie ni le pediré que deje de evaluar, de investigar. Y he dicho, las puertas, las ventanas y las carpetas de la alcaldía están abiertas. Lo que sí hemos pedido es garantías y que en el marco de un debido proceso nos demuestren irregularidades si las hay. Porque entre otras cosas, si las hay, son individuales y cada quien responde en un proceso por lo que hizo y por lo que no hizo. Por ejemplo, en un caso de contratación cualquiera. Es más, en el mismo caso que en el que me tienen a mí aquí. ¿Cómo explicas tú, o cómo le explica a los ciudadanos que me acusan de celebración indebida de contrato? Y el jefe de contratación nunca le han escuchado ni siquiera una versión. Es decir, él está feliz, alegre, no porque quiero que esté jodido, porque yo sé que esto es un tema político, pero lo que quiere es poner ejemplo gráfico concreto. Es decir, yo no contrato, yo no soy ni abogado. ¿Cierto? Entonces, en el juicio, obviamente yo tendré que decir, por favor, escuchen al jefe de contratación, porque yo no fui el que contraté. Yo firmé, donde hay 6 firmas más. ¿Sí me hago entender? Entonces, en un debido proceso uno responde por lo que hizo o lo que no hizo, en la gradualidad, de acuerdo a lo que hizo o lo que no hizo. ¿Y cómo se explica que en el mismo proceso peculado en favor de tercero y el interventor, que es el primer en cuidar ese anticipo, por ejemplo, que se dio, está libre, feliz afuera? No porque quiero que esté en la situación que estoy yo. Lo que quiero graficar ante todos los que
leen esta entrevista y la vean, es que es claramente un órgano de control, la fiscalía haciendo política. Porque además, bueno, ellos me pueden acusar. Bueno, primero, ¿dónde está el resto? Segundo, esto ya está en juicio. Entonces, ¿cómo después un juez de garantía me dice, usted es un peligro para la sociedad? Pero ven acá, no tengo imputación, excepto esta, no tengo antecedentes, no soy reincidente. Entonces, el sinsabor es feo, porque dice, bueno, yo tengo buena voluntad, tengo el interés de cambiar cosas, de hacer más cosas, más proyectos, y uno quisiera, sí, crecer, ir a otros espacios, pero no joda. Mira, tú sabes que, ¿tú crees que no duele cuando en la noticia nacional el alcalde de Santa Marta preso por actos de corrupción? Yo no me robo un hijo de puta peso. Yo no me robo un hijo de puta peso. Pero ya soy un corrupto para el que ve esa noticia, que no tiene la oportunidad de hablar conmigo, que no me conoce, que no sabe de dónde vengo yo, qué he hecho yo, ni qué creo de la vida y para dónde voy. Entonces, y claro que le embarran el buen nombre y la vida a uno, porque a cuántas personas o cuántas veces yo tendré la oportunidad de explicar que no me robó un peso, que los centros de salud están entregados, que el fiscal en su brutalidad, porque de inteligencia no se va a morir, empaquetó el proceso en dos. Hay un primer momento y a mí me tenía que evaluar era por el segundo momento. En la licencia de construcción no es un requisito de contratación, es de ejecución. Y ahí estaba, ahí está. Y los centros están entregados, entre otras cosas quedaron muy bonitos. Pero bueno, el tema político tiene estos avatares. Entonces, uno sabe que en la guerra política uno se enfrenta, y nos enfrentamos al debate, nos enfrentamos y vamos a darle cara a los problemas. Él no entiende que un ciudadano te pida, oye, yo no tengo agua. Bueno, hay que darle la cara y explicarle, no la tienes no por mí, es que lo que encontramos fue esto. Entonces eso no es fácil de explicar. Digamos, uno se atiene a eso, pero miércoles, ¿tiene también que atenerse a las injusticias de la justicia? No, por favor. Alcalde, una última pregunta. ¿Cómo quisiera usted que lo recuerde la ciudad? Bueno, yo quisiera que me recuerden como una persona que cumplió su plan de desarrollo, que cumplió lo que prometió, que hizo cosas por la ciudad y que además dejó una agenda, que además dejó una ruta para que el que venga la continúe y la continúen de verdad, cosa que la ciudad siga cambiando, que no se detenga el proceso de cambio. Yo nunca he dicho que somos perfectos, que somos infalibles y que seguramente habremos cometido errores, pero nunca con dolo ni con mala fe. Como tú dices que cerrando, y voy cerrando diciéndote que por nosotros hablan nuestras obras, nuestros hechos. Ahí está, como proyecto político, lo que se hizo en la Universidad Magdalena, que yo acompañé y ayudé como líder estudiantil, eso lo lideró Carlos Caicedo. Y aquí está lo que hemos hecho en la ciudad, que viene de la ruina. A mí me da risa escuchar a los exalcaldes decir que entregaron la ciudad saneada. Y entonces los 250.000 millones que están en el acta de empalme de Carlos Juan Pablo, ¿de dónde salieron? O sea, son deudas. Que entregaron la salud con superávit. Perdóname este término. Oye, pero estos manes, decía, ¿quién les va a creer eso? Porque si la entregaron con superávit, entonces ¿por qué los centros de salud estaban que se caían a pedazos? ¿O no? ¿O el Paseo de la Muerte de dónde es? ¿De qué periodo es? Entonces, yo quisiera que nos recuerden simplemente como un alcalde que le dio continuidad a un proceso que se inició con base sólida, que avanzó muchísimo, pero lo mejor es que puede seguir avanzando a más ritmo. Yo te quiero contar una cosa. De la 550 hace 3, 4 años, hoy estamos en clase B para créditos. Y con la delegación del catastro que logramos, en 3 años, 2 años vamos a cuatriplicar el ingreso. Es decir, que esos ingresos cuatriplicados, bien administrados, van a permitir superar más rápido esos déficits que se acumularon. Es que tú no le puedes pedir a una persona famélica, enclenque, jodida, llevada, que casi la matan, como mataron al distrito, que en un mes gane los 100 metros planos, ¿cierto? Primero que se recupere, que se empeluche, que empiece a entrenar, que empiece a caminar, que empiece a correr, y luego entonces sí, bueno, ahora sí vamos, ahora sí. Entonces a nosotros nos quieren comparar con Bogotá, con Medellín, o sea, cifras ridículas que algunos sacan, pero ven acá, es que esas ciudades no han pasado esas ciudades no vivieron el huracán del clientelismo, de la politiquería y de la corrupción que vivió Santa Marta. Entonces, lo que hoy estamos viendo es producto de un proceso que está en marcha
y que todavía le faltan por lo menos 1 o 2 periodos más para que se consolide, para que tengamos resuelto lo del agua, que lo vamos a dejar avanzado con las plantas desalinizadoras, para que tengamos resueltos los problemas de vía o las vías que nunca terminaron, dejarlas terminadas como la 30, para que tengamos resuelto el problema de espacios públicos, más parques en los barrios, mejor infraestructura educativa, mejor infraestructura de salud, para que tengamos un centro histórico recuperado, para que hayamos, a través del nuevo plan de ordenamiento territorial, hecho las obras en la ciudad que nos hacen falta, como un centro de convenciones, como el teleférico Alciruma, como la central de abastos mayoristas, como la nueva central de transporte, como el centro administrativo para llevar toda la oferta pública a un solo sitio. Son 5 o 6 proyectos ahí nomás para mencionarte que están en el nuevo plan. Eso se debe materializar en los próximos 4 años. Por eso esto es un proceso, esto viene planeado. Nosotros, inicialmente el exalcalde, el doctor Caicedo, le propuso a la ciudad un plan, una hoja de ruta, el plan 500 años. Nosotros lo hemos continuado y esperamos que en los próximos 4 años el que llegue o la que llegue continúe en eso para que la ciudad siga avanzando y siga saliendo adelante. Muchas gracias, alcalde, por concedernos esta entrevista, conocer un poco más de su vida y proponerlo como un referente ante la juventud que ante cualquier vicisitud se frena, no continúa, no se esfuerza y no sale adelante. Sí, quiero cerrarte simplemente esto diciéndole a todos los jóvenes que bajo ninguna circunstancia, por ningún motivo, pase lo que pase, dejen de estudiar. Porque dificultades hay siempre a lo largo de la vida, incluso hasta cuando ya dejen de estudiar. Yo las tengo ahora. Cuando uno tiene claro para dónde va, nada lo puede desviar. En el camino yo tuve gente que metió droga, metía vicio. De hecho, yo probé todas las formas, todos los vicios. En la época del alcohol probé todos los alcoholes. Y en la época que ya tenía recursos también pasé por circunstancias diversas, con mujeres, en fin. Es decir, la vida está llena de obstáculos, pero hay que salir adelante. No se dejen influenciar por los amigos que les hacen propuestas indebidas. O sea, créale a su papá, créale a su mamá, créale a sus tíos, a sus familiares, a los verdaderos amigos. Amigo no es el que le colita o lo invita a un acto ilegal. Ese no es un amigo. O sea, muchos empiezan con un pequeño robo, con un pequeño hurto y terminan luego en las BACRIM. Y claramente ya estando en una BACRIM usted termina preso o muerto. Hasta ahí llega su futuro. Entonces decirles a los jóvenes que no dejen de estudiar por ninguna circunstancia y que se pongan metas. Propónganse una meta y levántese todos los días, porque el único que puede hacer que esa meta no se cumpla es usted mismo. Si usted se lo propone, usted lo puede lograr.